Todo comenzó con una sonrisa que escondía más de lo que dejaba ver. Mahasin decidió hablar, y lo hizo con un brillo en los ojos que atrapó a todos. No era una declaración cualquiera, sino el recuerdo de un instante que marcó su vida. Con voz suave, pero cargada de emoción, confesó que ese momento junto a Zeng se había convertido en algo imposible de borrar. La sinceridad en sus palabras fue tan evidente que el silencio se adueñó del ambiente. Y en ese silencio, cada persona entendió que estaba siendo testigo de una verdad entrañable. El relato avanzaba con detalles que dibujaban la intensidad de lo vivido. Mahasin describía con calma cada segundo, como si quisiera volver a sentirlo al contarlo. La forma en que miraba el vacío mientras recordaba, revelaba que lo que decía estaba grabado en lo más profundo de su memoria. No había prisa en sus frases, solo la necesidad de compartir algo único. Era como si, al narrarlo, buscara revivir la emoción que aún latía en su corazón. Y esa autenticidad convirtió su confesión en algo magnético. Las palabras, inolvidable, y Zeng, parecían inseparables en su discurso. Cada vez que mencionaba su nombre, un leve temblor recorría su voz. No se trataba de un guión, sino de la verdad, dicha desde el alma. Ese temblor, lejos de mostrar debilidad, evidenciaba la fuerza de sus sentimientos. Quienes la escuchaban podían sentir que ese recuerdo no era simplemente una anécdota. Era un pedazo de vida que seguía vivo en cada rincón de su memoria. Lo más sorprendente fue la naturalidad con la que relataba lo sucedido. No había artificios ni exageraciones, solo una narración fluida que llegaba directa al corazón. En cada frase, se notaba la sinceridad de quien no necesita adornar lo vivido. Su relato transmitía la pureza de un momento que había dejado huella. Y esa pureza fue lo que conquistó al público. Porque en un mundo lleno de apariencias, escuchar algo tan real resultaba conmovedor. El público, fascinado, seguía cada palabra con atención. Algunos sonreían al imaginar lo que contaba, mientras otros se dejaban llevar por la emoción. Lo cierto es que nadie permanecía indiferente. Su relato tenía la capacidad de conectar con los recuerdos de cada oyente. Porque todos, de alguna manera, han tenido un momento que se vuelve inolvidable. Y eso es lo que hacía que sus palabras resonaran con tanta fuerza en cada corazón. Mahasin no intentaba convencer a nadie, solo compartir. Esa honestidad desarmó incluso a los más escépticos. Su voz era firme y cálida a la vez, creando una atmósfera íntima en medio de la multitud. Cada gesto de sus manos parecía acompañar el relato como si dibujara lo que recordaba. Y esa gestualidad reforzaba la sensación de estar viviendo el instante junto a ella. Era imposible no sentirse parte de esa confesión. El eco de su testimonio se expandió de inmediato. Los presentes lo compartieron en redes sociales, multiplicando su alcance. Su alcance. Cada clip de su confesión generaba miles de comentarios. La mayoría destacaba la ternura de sus palabras y la fuerza con la que hablaba de lo vivido. El fenómeno se volvió viral en cuestión de minutos. Y así, lo que era un momento íntimo, se transformó en un acontecimiento colectivo. Lo más interesante fue ver cómo el público interpretaba sus palabras. Algunos lo vieron como una declaración de amor, otros como una reflexión sobre la importancia de los recuerdos. Hubo quienes lo leyeron como un mensaje directo hacia Zeng, y también quienes lo entendieron como un homenaje a lo que permanece en el corazón. Esa variedad de interpretaciones enriquecía aún más el impacto de la confesión, porque lo importante no era tanto el qué, sino el cómo lo decía. El rostro de Mahasin, iluminado por la emoción, se convirtió en símbolo de autenticidad. Sus ojos brillaban como si cada palabra los hiciera revivir el instante contado. Ese brillo transmitía más que 1000 frases. Era la prueba de que lo relatado había sido real, intenso y profundo. Los espectadores lo percibieron de inmediato, y por eso sus palabras calaron tan hondo. Era imposible fingir algo así. La magia del relato estaba en la combinación de nostalgia y alegría. Había en su voz una melancolía suave, pero también una gratitud inmensa. No se trataba de un recuerdo doloroso, sino de un regalo que aún conservaba. Esa dualidad emocionó a todos los presentes, porque mostraba que lo inolvidable no siempre duele, sino que también puede ser fuente de fuerza.
Y en ese matiz estaba la grandeza de su confesión. Los seguidores de Mahasin la llenaron de mensajes de apoyo y cariño. Le agradecían por abrir su corazón y por compartir algo tan personal. Para muchos, escucharla fue una inspiración para valorar más sus propios recuerdos. Lo que ella relató se transformó en un recordatorio universal. Un recordatorio de que hay instantes que cambian la vida y que permanecen para siempre. Y esa lección se expandió como un susurro que todos quisieron guardar. El silencio de Zeng, tras la confesión, fue interpretado como un gesto significativo. No habló, pero su silencio parecía decir mucho. Algunos lo entendieron como respeto, otros como complicidad. Lo cierto es que la falta de palabras no hizo más que aumentar el misterio. Porque a veces lo no dicho tiene tanta fuerza como lo que se dice. Y esa dualidad mantuvo la tensión latente. Cada medio que recogió la confesión resaltó su sinceridad. No importaba tanto el contenido exacto, sino la emoción que transmitía. Los titulares destacaban lo inolvidable, lo auténtico y lo profundo. Y esa fue la clave para que el relato siguiera creciendo en repercusión. Porque cuando algo conecta con las emociones, trasciende cualquier frontera. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. El recuerdo narrado por Mahasin se transformó en una especie de leyenda. No porque fuera un cuento inventado, sino porque su fuerza lo elevó a esa categoría. Cada persona que lo escuchaba, lo recreaba en su mente. Y así, el recuerdo se multiplicaba en la imaginación de miles de seguidores. Esa capacidad de expansión es lo que convierte una confesión en fenómeno. Y en este caso, la expansión fue imparable. La confesión no solo mostró un recuerdo, sino también la forma en que Mahasin valora lo vivido. Su gratitud quedó reflejada en cada frase. Hablaba con un respeto profundo hacia ese instante compartido. Y esa actitud fue reconocida como un signo de madurez emocional. Porque no todos son capaces de hablar de lo inolvidable con tanta serenidad. Ese equilibrio fue lo que hizo aún más valiosa su confesión. Lo inolvidable no se mide en tiempo, sino en intensidad, dijo en un momento. Esa frase quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Era una forma poética de resumir lo que sentía, y también un mensaje universal que podía aplicarse a cualquier historia de vida. Con esas palabras, Mahasin convirtió lo personal en algo colectivo. Y eso explica por qué su relato se volvió tan poderoso. El ambiente posterior estuvo marcado por una mezcla de calma y emoción. Los presentes comentaban en voz baja, como si quisieran no romper la magia del momento. Esa atmósfera era prueba de lo que habían presenciado. No se trataba de un simple discurso, sino de un instante compartido que había tocado corazones. Y ese toque quedará como una huella imborrable. Porque lo inolvidable no solo pertenece a quien lo vive, sino también a quien lo escucha. La confesión de Mahasin se convirtió en un ejemplo de vulnerabilidad convertida en fuerza. Al exponer su recuerdo, mostró su lado más humano. Y lejos de debilitarla, la hizo aún más grande ante los ojos del público. Porque la autenticidad siempre tiene un poder que trasciende cualquier artificio. Y en su caso, ese poder se sintió en cada palabra. Así, su relato se grabó como un acto de valentía. La difusión en redes multiplicó la magnitud del fenómeno. Cada usuario que compartía el video añadía su propia interpretación. Y esa suma de perspectivas hizo que el relato se enriqueciera aún más. Lo inolvidable se volvió un tema de conversación colectiva. Y en ese proceso, el recuerdo personal de Mahasin se transformó en una experiencia compartida. Esa es la magia de la palabra auténtica. Con el paso de las horas, el eco de la confesión seguía siendo fuerte. No había pasado de moda ni se había diluido en la avalancha de información. Al contrario, se mantenía firme, como un tema del que nadie quería dejar de hablar. Ese fenómeno mostró que lo auténtico tiene un poder de permanencia mayor que lo efímero. Y eso es lo que le dio tanto valor a las palabras de Mahasin. El recuerdo compartido no fue solo un relato, sino una lección. Una lección sobre cómo lo vivido puede convertirse en fuerza. Una lección sobre cómo lo íntimo puede inspirar a muchos. Y una lección sobre el poder de la sinceridad. Esa enseñanza quedó flotando en el aire,
lista para ser guardada por quienes quisieran aprenderla. Y así, lo inolvidable se transformó en guía. La figura de Mahasin se fortaleció aún más tras esta confesión. Ya no solo era admirada por su talento, sino también por su capacidad de abrir el corazón. Esa combinación de arte y autenticidad la elevó en la mirada del público. Y esa elevación fue reconocida con miles de mensajes de apoyo. Lo que había comenzado como un recuerdo personal terminó siendo un símbolo colectivo. Y eso es lo que la hizo aún más memorable. Cada vez que alguien repite su frase, el recuerdo revive. Y ese es el verdadero poder de lo inolvidable. No se queda en el pasado, sino que vuelve una y otra vez con la misma fuerza. Lo relatado por Mahasin seguirá vivo mientras se siga recordando. Y a juzgar por la reacción del público, seguirá vivo durante mucho tiempo. Porque lo auténtico nunca se apaga. El instante relatado fue mucho más que una confesión. Fue un acto de conexión profunda entre quien habla y quien escucha. Fue una demostración de cómo la memoria puede convertirse en relato compartido. Y fue la prueba de que lo inolvidable trasciende a quien lo vive. En definitiva, fue un momento único. Y ese momento quedará grabado para siempre.